Este es un podcast de Editorial Adverbio. Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y a qué horas nos escuchen. Mi nombre es Edwin Enrique Soria y este es el podcast Instrucciones para un cuento. En este podcast, nuestros invitados leerán un cuento y nos darán instrucciones de cómo abordarlo. Esta iniciativa nace con la idea de compartir dos de mis mayores aficiones, los cuentos cortos y platicar para aprender. Además, compartir con la gente a la que admiro y aprecio. Hoy nos acompaña Javier Martínez Melgar, conocido en los bajos mundos como Pacam, podcaster en el programa Charlas Literarias, profesor universitario, editor general de la editorial Kazam A, antropólogo, licenciado en letras, todo esto según el Internet. ¿Cómo estás, Javier? Exactamente. ¿Qué tal, Edwin? Pues muchas gracias. Bien, por acá, saludándote, alegre de participar en este podcast que también he escuchado ya varios episodios y me gusta, me parece muy interesante la propuesta. Entiendo que surge de uno de los cuentos, bueno, de varios de los cuentos de Cortázar, ¿verdad? Y que me parece muy interesante por la idea de que hay que entender antes para poder entender o gozar más bien de un cuento, ¿verdad? Sí, al final esa es la idea bueno, siempre me han gustado los cuentos de Cortázar y los de instrucciones me parecen bastante cautivadores y la idea nace por ahí. Entonces, este que sería el último episodio de la tercera temporada, que sería el 24, en el 25 vamos a ver qué hacemos y últimamente me ha estado azorando la vida de tal forma que lo nuestro lo habíamos pospuesto casi un mes, pero gracias por la paciencia. Y entonces, antes de continuar, pues primero agradecerte el tiempo, saludar a nuestros escuchas y pues un placer tenerte acá, ¿verdad? Muchas gracias. Igualmente un placer estar por acá. Y sí, Bueno, siempre, también en el podcast que yo hago, también cómo cuesta coordinar. Sí, sí, la verdad es que, y bueno, y vos que lo haces de alguna forma solo, que por cierto, vayan a escuchar el podcast, en cualquier momento puedes decir el nombre, ahorita no se me viene a mí, Charlas Literarias creo que se llama, ¿no? charlas literarias, exactamente. Exacto, vayan a escucharlo, muy ilustrativo. Pues mucho de lo que haces es solo, pero de todos modos en algún momento si invitas gente, pero admiro la constancia que has tenido porque ha sido bastante constante, creo que uno por semana más o menos va sacando, ¿no? Bueno, sí, sí, fíjate que realmente eso fue una cuestión interesante porque un amigo tiene una radio en línea. Entonces él Ya. en algún momento me contactó para que el podcast se transmitiera ahí. Y eso, la verdad, es lo que me ha hecho tener la constancia, ¿verdad? Tener el compromiso de que le tengo que entregar un material cada semana o el espacio se queda vacío, ¿verdad? Entonces, la verdad no es algo que te pueda decir yo lo hago, yo así soy de constante, es mentira. Pero también por eso me comprometí para poder tener esa constancia precisamente. Sí. Sí, es interesante y también por eso fue que al final yo me embarqué en lo de la columna que tengo, porque sí te da la oportunidad de obligarte con tanta distracción que hay hoy en día para poder producir algo y obligarte a poder generar algo por ahí. Entonces, hablamos, como estábamos mencionando antes, hace bastante tiempo de que lo íbamos a grabar esto. Creo que desde la Feria del Libro me hablaste de que te interesaba hablar, bueno, leer el cuento, una sección de Quijote y la historia que seleccionaste fue la de Cautivo. Del Quijote se habla tanto que pareciera en determinado momento que ya no es posible sacarle más. Sin embargo, decidiste sacar eso y en algún momento, yo lo he dicho, es un mamotreto que a mí me ha costado acceder y valga la publicidad, la traducción, que el segmento que me pasaste me parece bastante acertado, ¿verdad? ¿Y qué te parece si nos haces una introducción de por qué deberíamos leer el Quijote? Eh, ¿Cuál es lo que nos debería de llamar a hacerlo, ¿no? Aparte de ser un referente y demás, pues podría ser un tótem nada más que esté ahí colocado, pero ¿por qué no?
claro. Pues fíjate que de hecho yo elegí este cuento y el Quijote porque dentro de la lógica, creo, de tu podcast, creo que caja bastante bien. Sí hay libros que necesitan instrucciones para leerse, la verdad, o al menos para entenderse y gozarse como debería ser. Y uno de ellos es Don Quijote, ¿verdad? O el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque si solo nos lanzamos a la lectura, es muy difícil que realmente entendamos la dimensión de este libro y sobre todo que entendamos a veces, en buena medida incluso, qué edición estamos leyendo. Te cuento mi experiencia personal. Cuando yo tenía como 15, 16 años, yo oí hablar mucho del Quijote y el Quijote por aquí, el Quijote por allá y que el libro más importante en español. Entonces fui y compré una versión de una editorial guatemalteca, no hacer publicidad gratis, pero es una de las más grandes de Guatemala. Sí. Y lo leí y te soy sincero, cuando lo terminé me quedé así como, no solo me pareció medio malo, sino bastante aburrido. Y dije, qué raro, o sea, de verdad no entiendo cómo hay gente muy pilas que dice que este es el mejor libro en español. Entonces fui y compré otro de Editores Mexicanos Unidos, eso sí me acuerdo. Eh, y solo con verlo noté que el grosor era 3 veces más grande que el que yo leí. Ujú. Entonces ahí dije, momento, a mí me dieron un resumen y yo no me di cuenta. Y fui a revisar el libro y efectivamente era un resumen y en ninguna parte decía que era un resumen, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Precisamente a eso voy a ir más tarde. Le quitaron todos estos cuentos, ¿verdad? Que incluye el Quijote. Y aparte cambiaron algunos capítulos como tratando de unirlos, ¿verdad? Para que se entendiera el salto de un capítulo al otro. Y bueno, no sé. Entonces no sé qué más hicieron, pero sí te puedo decir eso. Entonces, claro, lo que yo leí no era, ni siquiera te avisaban que era resumen, se me encima de todo, no sé yo qué hicieron con ese libro, pero la verdad es que era algo bastante malo. Entonces me leí el libro largo y pues qué diferencia, ¿verdad? Y aún así hay que entender otras cosas que después ya en la carrera fui entendiendo eh, y que es bueno entender con el Quijote, ¿verdad? Pues sobre todo porque a muchos de nosotros, yo la verdad yo lo leí por gusto, eh, pero estoy consciente que en muchos colegios dejan de leerlo y solo lanzan al estudiante así a la lectura y no le dan toda esta preparación para que realmente pueda gozar el libro, ¿verdad? Lo primero, bueno, una de las cosas que hay que entender es el lenguaje, ¿verdad? Estamos hablando de un libro del siglo XVII, no, XVI. Eh, el lenguaje de esa época para acá ha cambiado un montón, ¿verdad? No solamente hoy, a ver, pongámoslo así. Imagínate, yo trato de siempre comparar la literatura con Netflix por alguna razón. Son dos herramientas del entretenimiento. Sí. Eh, te dijeran, va, mira, te dejo este Netflix gratis, solo que todas las versiones van a estar en español de España, ¿verdad? A la mayoría de los latinoamericanos no nos va a gustar, ¿verdad? Hasta esos famosos títulos que cambian y ¿cómo es que las chicas superpoderosas ni se llaman así, les cambian los nombres y todo. Entonces, si en el español actual, entre América y Europa, cambia y no se entiende completamente, o sea, sí se entiende pues, pero hay giros que son muy locales, a eso sumale 500 años de diferencia, ¿verdad? Ok, ese ese español de los 500 años es en el que hablan todos los personajes del Quijote, excepto el Quijote, ¿verdad? Porque el Quijote está hablando como que si fuera un personaje de 1300, ¿no? O sea, todos los personajes hablan como 1600 y pico, pero el Quijote habla como 1300 y pico. ¿Por qué? Porque él, dentro de su locura, que se creía un caballero y todas estas cuestiones, estamos hablando de los caballeros de las cruzadas, ¿verdad? Entonces ya los libros de caballería, para cuando él los leyó, ya tenían 300, 200 años de antigüedad. Entonces, él empieza a hablar como esos caballeros. Cuando uno lo lee aquí en Guatemala, uno no ve la diferencia. Sinceramente, bueno, al menos yo no veía la diferencia, ¿verdad? Uno dice, estos hablan como españoles viejos, todos. Pero, y entonces no se entiende el por qué no le entienden a Don Quijote, ¿verdad?
Entonces, claro, esto no lo hace, Cervantes lo hace obviamente a propósito, pero no solamente con la idea de ser un caballero, sino que también esta idea de que el Quijote está tan ensimismado, tan en el mundo de los ideales, que simplemente el idioma que él habla es incomprensible para la demás gente, ¿verdad? Que está pensando en un mundo más práctico, más material, en comparación con el mundo idealista del Quijote, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia bastante difícil de comprender. La otra es entender cuál es la situación en general dentro de la cual se escribe el Quijote, ¿verdad? El contexto histórico. América acababa de ser descubierta, ¿verdad? El Quijote se publica en 1605. O sea, América tenía, ¿qué? 109 años, más o menos, 110 años, más o menos, de haber sido descubierta. De hecho, dicen, a mí no me consta, pero dicen que Cervantes Saavedra pidió venir a Guatemala, ¿verdad? Pidió una plaza en el gobierno colonial de Guatemala y se la negaron, ¿verdad? Parece que sí es cierto, por ahí alguien me dijo que había visto la carta y todo, y sí es un dato que se conoce, ¿verdad? En este sentido, España estaba en su siglo de oro, ¿verdad? Que, para empezar, no es un siglo, son 1500, 1600. Y segundo, eso que llaman los españoles siglo de oro, los españoles tienen otra cualidad. A ellos les encanta ponerle otros nombres a su literatura, ¿verdad? Es el Renacimiento, o sea, que se dejen de cuenta, es el Renacimiento. Pero a ellos les gusta decirles siglo de oro, está bueno, llamémosle siglo de oro. Pero ese siglo de oro surge por todo el oro y todo lo que estaban despojando de América. Y entonces los españoles por primera vez se encuentran con ocio. No conocían el ocio hasta ese momento, ¿verdad? Tenías que trabajar y casi que lo que comías era lo que sembrabas, ¿verdad? Entonces, por primera vez la sociedad española tiene tiempo libre, aprende a leer y a escribir, tiene dinero de sobra para poder pagar cosas que no son vitales, ¿verdad? Como entradas al teatro. En esa época cuentan que más o menos se estrenaban 40 obras a la semana en Madrid, ¿verdad? Entonces, sí, era un montón. Por ahí no recuerdo quién lo dijo, pero sí mencionaban que era cuando ibas a Madrid, levantabas una piedra y te encontrabas un poeta, ¿verdad? Todo el mundo quería ser poeta. Es como, creo que lo hablamos con vos una vez, como cuando surgieron los blogs, todo el mundo tenía blog, ¿verdad? Sí. Surgieron, bueno, los podcasts, ¿verdad? sin criticar, aunque yo también voy entre surgen los podcasts, se ponen ahí, vamos, tenemos podcast. Entonces, en esa época, o youtuber, ¿verdad? O tiktoker, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser tiktoker y probar suerte, ¿verdad? Entonces, en esta época, eso era ser poeta, ¿verdad? Era lo que estaba de moda, una forma de hacerte famoso y claro, cuando tenés 10,000 personas escribiendo, claro que vas a sacar 100 que son muy buenos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la idea del siglo de oro. Ahora bien, esos buenos, digámoslo así, no era Cervantes Saavedra, ¿verdad? En esa época había dos que eran los meros, tatascanes, como decimos aquí en Guatemala. Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, ¿verdad? Entonces, Luis de Góngora se va a la idea se rumora que Quevedo no muy tragaba a nuestro amigo, autor del día de hoy, ¿verdad? A Cervantes. No, ninguno de los dos lo quiso apoyar, ¿verdad? Y entre ellos se odiaban, ¿verdad? Está aquel famoso poema que le dice narizón y un montón de cosas. No me acuerdo quién a quién, creo que Quevedo a Góngora. Sí, casi seguro. Pero bueno, el punto es que estos dos señores presentan una dualidad en esta época que todavía existe hoy, ¿verdad? Luis de Góngora, su tipo de literatura, bueno, los dos son barrocos, ¿verdad? Pero Luis de Góngora era culturanista. Lo que él hacía era hablar de un lenguaje elevado, de ideales, de ideas, y él escribía para la élite, ¿verdad? Mientras que Quevedo, ¿verdad? Él era conceptista
y él lo que trataba de hacer era buscar palabras cotidianas, hacer juegos de ingenio con su lenguaje, ¿verdad? Y él escribía para hablar. Es básicamente la misma división que existe y ha existido todo el tiempo en el arte, ¿verdad? Los que hacen arte para las élites cultas, ¿verdad? Y los que hacen arte para la gente popular, ¿verdad? Como o sea que Góngora era nuestro escritor de cómics, decís vos. Quevedo sería en este caso. Quevedo. Bueno, no sé cómo veas vos el cómic, porque también hay cómics para élite, ¿no? Pues yo estaba pensando en una comparación con música, digámoslo así, ¿verdad? Okay. Y digamos Quevedo sería nuestro Bad Bunny, mientras que Góngora sería, no sé, algo así como, no este cubano Silvio, ¿verdad? Sí, pues. Así pensando en Sueño con serpientes, ¿verdad? Con palabras elevadas y que interpretar lo que está diciendo Silvio ahí, mientras que el Bad Bunny es perriemos hasta abajo y punto, ¿verdad? Entonces, desde esta época viene esta división, pero bueno, estos dos eran los meros de la España de aquella época, de finales de 1500, inicios de 1600. Y llega Saavedra, y cuando escribe su libro, así como hoy, seguramente hemos visto esos libros, sobre todo los bestsellers, en la contraportada ponen, ¿verdad? El mejor libro de la historia, según el National Enquirer, ¿verdad? El libro de más ventas, según no sé quién. Entonces, son frasecitas que sí te llaman la atención, con un puro objetivo mercadológico. Y en esta época era igual, solo que en vez de ir en la contraportada, eran unas cartas, como un prólogo, ¿verdad? Que te escribían al inicio. Y usualmente se le pedían a autores famosos. Entonces, Cervantes le pidió a un montón de autores famosos de esa época, Calderón de la Barca, y Garcilaso de la Vega y otro montón, y a estos dos, Góngora y Quevedo, y ninguno quiso escribirle una carta de recomendación, ¿verdad? Es más, a falta de carta de recomendación, Cervantes escribió unas cartas de recomendación falsas, pero eran obviamente falsas, ¿verdad? Puso personajes literarios a recomendar su obra, ¿verdad? Incluso, pero llegando al absurdo, ¿verdad? Luego puso, qué sé yo, al caballo del Miocid a escribirle una carta de recomendación. Las espadas del Miocid escribieron recomendaciones del Quijote a falta de quien lo apadrinara, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo consideraban tan mal escritor? Esa es otra historia. Y que aquí tiene más que ver con esto de entender el cuento. En esta época, el Renacimiento, estaba de moda el modelo árabe para escribir un cuento. ¿A qué me refiero? Me refiero a las 1001 noches, ¿verdad? Donde, si te acordás, hay un hilo conductor, que en el caso de las 1001 noches es la historia de Sheresade y el sultán, ¿verdad? El sultán se casa, se va a un viaje. Sí, pero la primera parte, ¿has leído el 1001 noches? La primera parte es bien gruesa. Se va de viaje a cacería y cuando olvida algo, un arma, y cuando regresa la esposa está en una orgía con todos sus esclavos, ¿verdad? Entonces la mata a todos sus esclavos y ahí es donde se casa con una chica cada noche, pasa la noche de bodas, la mata, hasta que conoce a Sheresade. Sheresade obviamente no quiere morir, además la siguiente es su hermana menor, entonces cuenta un cuento que lo deja a la mitad para que la noche siguiente terminarlo, bueno. Ese es el hilo narrativo. No es tan importante, pero es como la excusa para contarnos cuentos y cuentos y cuentos hasta el final. Entonces, digamos, esta idea que tenemos hoy de voy a agarrar varios cuentos y ahí que se vayan y miro qué le ponemos de título, ¿verdad? Bueno, no todos los autores, claro, ¿verdad? Hay quienes sí lo hacen pensando en la idea de un libro de cuentos. Pero hay otros que no, que sí he visto yo que así como que eligen los mejores y después buscan qué puede ser el hilo narrativo, que usualmente lo ponemos en el título, ¿verdad? Pero en esta época no, era necesario contar una historia extra, ¿verdad? Y esto estaba tan de moda que, por ejemplo, en el Decamerón de Boccaccio, ese hilo narrativo es la peste, ¿verdad? Llega la peste negra, tienen que huir, los muchachos se van a una quinta en el área rural y bueno, y entonces cada noche
son 10 muchachos, cada uno cuenta un cuento, hay un rey, una reina, eligen qué jugar y bueno. Entonces, esa es la excusa. Lo mismo pasa con el libro de Chaucer, los cuentos de Canterbury, ¿verdad? Son unos hombres que van en una peregrinación, no recuerdo ahorita hacia dónde, pero se juntan para no ser asaltados en el camino y entonces, con la excusa de ir a esa peregrinación, van contándose cuentos, con tal de no aburrirse. Entonces, siempre está como ese hilo narrativo. Pero el hilo es muy delgado, es una excusa, ¿verdad? Que solo sirve para, ahí viene el siguiente cuento, y ahí viene este otro. Entonces, ese era el modelo árabe. Y así era como se contaban los cuentos, se publicaban los libros de cuentos en esta época. ¿Qué pasa con Cervantes Saavedra? Él o no entiende, o a propósito, altera esta receta, ¿verdad? Él tiene un hilo narrativo, pero no es delgado, es muy grueso, ¿verdad? Es la historia de Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Entonces los personajes, él ahonda en describirnos la historia del Quijote y que si tiene un ama de llaves, de una sobrina y que come en su casa y que su amigo el barbero y su amigo el cura y que queman los libros y que él se escapa y luego tiene una primera salida que es muy corta, luego entonces regresa, convence a Sancho Panza lo caracteriza muy bien, ¿verdad? Este hombre gordo, materialista, práctico, realista, ingenuo, mientras que Don Quijote, y todo lo contrario. Y lo que van hablando en el camino son diálogos, donde van desarrollando ideas y presentándose a sí mismo como personajes psicológicamente profundos. Y cuando mete cuentos, los cuentos son tan irrelevantes, no relevantes pues, pero en comparación sí son irrelevantes, son cortos, no son ni siquiera tan buenos como la historia de Don Quijote y Sancho Panza. Entonces lo que le dicen todos estos señores, Góngora, Quevedo y todos los demás es, usted no entendió el modelo, ¿verdad? Usted nos puso un hilo narrativo demasiado grueso, ¿verdad? La gente se está enamorando de los personajes principales cuando ni siquiera casi deberían ser importantes y los cuentos no resaltan en su historia, ¿verdad? Es más, hay mucha gente que ni sabe que Don Quijote contiene cuentos y poemas, ¿verdad? Porque ni siquiera aparecen cuentos y poemas, ¿verdad? Porque están como muy bien metidos dentro de la trama y entonces no se nota cuando es raro el caso como el que vamos a leer hoy, donde abiertamente dice, bueno, aquí empieza el cuento del cautivo y aquí termina el cuento del cautivo, ¿verdad? Entonces, pues todo esto hay que entenderlo para entender el contexto del Quijote, creo yo. O sea que básicamente vos dirías que las instrucciones como para leer Don Quijote sería entender que tiene una metanarración, que es la de Don Quijote y Sancho Panza, y que dentro de esto hay varios cuentos y poemas. Y que al final, pues como hablábamos, de sus tiempos fue un paria, pero también me nace la idea y me agradó mucho, que no sé si querés hablar ahorita o después, de cómo acercar a la gente el Quijote con un lenguaje actual, ¿verdad? Antes de leer el cuento o después, no sé si lo querés hacer antes o después. Si quieres lo hacemos de una vez. Bueno, pues en la editorial que trabajo, a ver, otra vez te cuento un caso personal. Dijo que cuando yo estaba pequeño, siempre me ha gustado leer, ¿verdad? Entonces recuerdo que leí la Ilíada y la Odisea. Y sí recuerdo que me costó mucho, porque era de esas traducciones de Luis Segalay Estaleya, que se llamaba ese traductor concretamente, usaba palabras muy extrañas, ¿verdad? Y siempre me quedará metida en la cabeza una hecatombe, ¿verdad? Decía, no sé quiénes hicieron una hecatombe. Y yo, chica, fui al diccionario, fui a buscar qué es una hecatombe, resulta que es un rito en el que matas 100 bueyes, ¿verdad? Y dije, oh, fregado, no me pone ahí que mató 100 vacas, o 100 bueyes, o 100 toros, ritualmente, y me pone hecatombe. Entonces, resulta que ya analizando después con experiencia en la traducción también,
Luis Egalay Estaleya era un hombre de su tiempo y como toda traducción también hay modas y hay modos de traducción. Entonces, él para empezar era un filólogo, ¿verdad? Los que traducen, fijan textos de latín al español. Segundo, él estaba haciendo una traducción para estudiantes universitarios españoles de filología, ¿verdad? Y dentro de la estilística que él utilizaba, la idea de dejarle claro al lector que el libro original venía de latín, la logró utilizando latinismos, como esto de hecatombe, ¿verdad? Entonces, que muchos de ellos tuvo que forjarlos él mismo, ¿verdad? Con raíces morfológicas griegas y ver cómo lo dejaba el español, etcétera. Entonces, como un libro de muestra de cómo se hacía la filología en 1940, perfecto, ¿verdad? Pero antes incluso. Pero para dárselo a un patojo de 15 años guatemalteco que lo que quiere es bailar reggaetón, no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces creo que lo que terminamos haciendo es alejar al lector de esas obras en vez de que aprenda a que le gusten, ¿verdad? Ese es, y de ahí viene lo de Netflix, esa es mi comparación con Netflix, ¿verdad? Netflix no te hace sufrir, te hace gozar. Y la literatura debería hacer eso también, ¿verdad? Entonces, poner a los patojos a leer algo que les guste, algo que les sea fácil, ¿verdad? Y si aún así pensás, porque también es bastante viable, no es que tienen que leer el Quijote en el colegio. Bueno, pero que sea una lectura mediada por el docente y la editorial, en este caso, pues también puede ayudar. Pues, por ejemplo, en esta editorial, este Don Quijote pertenece a una colección que se llama Síntesis, donde el libro sí es un resumen, pero ahora, en comparación del otro que te contaba, es que se dice en la portada, resumen en español moderno, ¿verdad? Entonces, uno sí es un resumen, pero va capítulo por capítulo, ¿verdad? Para que el patojo que lo lea sepa qué pasa y qué no pasa en cada capítulo. Segundo, es un español actual, ¿verdad? Tratamos de alejarnos de este español del siglo XVII, ¿verdad? Del XVI, que sea mucho más sencillo de comprender, ¿verdad? No quiere decir, al decir español actual, que va a aparecer Don Quijote diciendo, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? ¿Verdad? No, simplemente va a ser algo más fácil de entender, un español estandarizado que le han llamado últimamente, ¿verdad? Y aclaro que no todos los libros de la editorial son así, ¿verdad? Los de esa colección son así. Hay otros que son completos, por supuesto, ¿verdad? Son más como una guía para comprensión lectora, que al final pues, también traen una evaluación, tal cual, ¿verdad? Entonces, de esa versión es que vamos a leer hoy la historia del cautivo. Me parece muy bien. Y fíjate que sí, me parece algo acertado porque, bueno, mis hijos son ávidos lectores y la mayor le tocó este año precisamente lo de Quijote. Me decía, mira, lo voy a leer porque lo tengo que leer, ¿verdad? Pero no es algo que me llame la atención. Entonces se quejaba de que tardaba demasiado en avanzar, no como una lectura normal que hubiera querido, como normalmente devoran los libros, ¿verdad? Que compras un libro en 2, 3 días, ya no tienen nada, y en cambio ese tardaba demasiado, pero por lo mismo, ¿verdad? Entonces me parece muy acertado. ¿Qué te parece entonces si nos lees la historia del cautivo? Con mucho gusto. Vamos a ver. Te había comentado que quiero comentar un poquito antes, Sí. para dar un poquito de contexto, además. Eh, Don Quijote y Sancho van caminando, obviamente, por los caminos de, valga la redundancia, de España, y llegan a varias posadas. Una posada es básicamente un hotel, ¿verdad? Un motel, más bien, un hotel de paso, ¿verdad? Y en este caso se están cenando en un área pública del hotel y comparten mesa con otros personajes. En eso están cuando llega un joven que les llama la atención porque llega así como escondiéndose, huyendo, y con él va una chica que es árabe, ¿verdad? Y se nota por el atuendo que ella va a vestir, ¿verdad? Aunque se niegan a contar su historia, pues al final los presionan para que la cuenten. Y es esa historia la que voy a contar ahorita, que empieza en el capítulo 39, ¿no? Muy lejos. Comenzó contando que su padre tuvo 3 hijos
y cuando ya eran adultos les otorgó su herencia en partes iguales. Dejó una cuarta parte para él y les pidió que eligieran un oficio, letras, negocios o milicia. Él, como hermano mayor, le aclaró que no repartiera la herencia, pues sabrían generar su propia riqueza, y eligió ser el militar. El hermano del medio eligió irse a América y así empezó los negocios. El más pequeño confirmó sus intenciones de seguir en la iglesia y realizó sus estudios en Salamanca. Se abrazaron y se despidieron. Luego cada uno tomó su camino. Durante su carrera como militar, el hijo mayor llegó a Venecia y peleó en las más famosas batallas. Llegó el día en que lo hirieron y los enemigos lo capturaron e hicieron esclavo. El recién llegado describió cada batalla, hazaña y esfuerzo en que participó. En eso mencionó a don Pedro de Aguilar, un peculiar soldado que también era poeta, y Fernando miró a sus compañeros, pues entre ellos estaba un hermano del mencionado poeta. El cautivo, así se hacía llamar también el recién llegado, se alegró de conocer al conocer aquella coincidencia y de enterarse que su amigo ahora estaba casado, que era rico y tenía hijos. Capítulo 40. La historia del cautivo Zoraida. El hombre continuó su historia y compartió unos sonetos que había aprendido de don Pedro de Aguilar. Luego contó que había llegado a Argel como esclavo. Partió de Constantinopla para estar más cerca de España. Ahí pasó hambre, encerrado y encadenado en un baño turco. Rara vez salía y un día observó una caña con un trapo. Se asomó a la ventana de donde salía la caña y se la dejaron caer. Abrió el trapo y en él venían monedas. Averiguó junto al resto de esclavos que las monedas venían de la casa de un árabe rico llamado Ajimorato y que se las había entregado una mujer. 15 días pasaron y me entregaron una segunda bolsa con dinero y una nota en árabe. Como no entendía, tuve que encontrar entre los esclavos quien pudiera traducírmela. Al final encontré al que llamaban el renegado, y a partir de ese momento, él me sirvió como intérprete en toda la aventura. Le tradujo el papel. En él, una mujer le había solicitado al cautivo que le llevara a tierra cristiana para conocer a Lela Marien, que era como ella llamaba a la Virgen María. El cautivo accedió al trato y esperó 2 días la respuesta de la mujer. Mientras esperaba la respuesta, obtuvo más detalles de Ajimorato. Se trataba de un hombre rico que recibía virreyes con propuestas de matrimonio para su única hija, Zoraida. Sin embargo, ella siempre rechazaba las propuestas. Zoraida le solicitó que comprara un barco con el dinero que les enviaba, y, por su lado, ella compraría la libertad de todos con tal de que la ayudaran a llegar con Lela Marín. Capítulo 41. El cautivo, la fuga. Planificaron cómo hablar con Zoraida, pero en varias ocasiones no fue posible porque su padre siempre estaba en casa. El grupo había comprado el barco y un día decidió que sería el cautivo quien entraría en casa de Ajimorato con la excusa de buscar hierbas para su amo. ¿Qué haces en mi jardín?, dijo Ajimorato al encontrarlo. Busco hierbas para mi amo, Arnaute Mamí, dijo el cautivo porque sabía que era su amigo. Mientras conversaban, salió Zoraida y le preguntó acerca de su vida. Así, frente a su padre, conversaron en código para acordar el día en que Zoraida oiría. Llegó el día y, mientras todos dormían en casa, Zoraida bajó con el cofre lleno de dinero, pero su padre despertó y empezó a gritar: ¡Cristianos, cristianos, ladrones, ladrones! El grupo se asustó y, confundido, se separó en 2 grupos. Zoraida fingió desmayarse sobre los brazos del cautivo, y el resto del grupo amarró con pañuelos a Ajimorato. Lo subieron al barco y, una vez ahí, el comerciante árabe se dio cuenta de que su hija estaba en los brazos del hombre que había buscado hierbas sin oponer resistencia. Más adelante se echó a llorar e imploraba que lo dejaran libre junto a su hija, quien era la mejor parte de su alma. Zoraida abrazó a su padre y también se echó a llorar. Mientras lloraban, Ajimorato notó que su hija llevaba puestas sus mejores joyas y trajes. ¿Pero qué es esto, hija? Antes de irte a dormir te fuiste con ropa sencilla, y hoy te veo como si fueras a una fiesta. ¿Y ese cofre? ¿Cómo llegó aquí? Zoraida no respondió. Señor, le recomiendo que no haga más preguntas, dijo el renegado. Solo debo decir que su hija fue la persona que nos liberó, y quien organizó todo esto.
Ella es cristiana y subió al barco por su propia voluntad. Así es, padre, agregó ella. Si tienes dudas, puedes preguntarle a Lela Mario. Akimurato, al escuchar ese nombre, se lanzó al agua y tuvieron que rescatarlo para que no se ahogara. Antes de soltar al padre, éste advirtió al grupo que Zoraida huía porque en la tierra de cristianos podía ser deshonesta más fácilmente que en tierra musulmana. Soltaron al padre durante el camino y consolaron a Zoraida por esa amarga despedida. Más adelante los atacó un barco francés y les quitaron todo lo que tenían. Con ayuda de algunas monedas, Zoraida convenció a los franceses de que los soltaran. Cuando llegaron a tierra, después de un tiempo, el cautivo se topó con su tío, que ya lo había dado por muerto. Caminaron hacia el pueblo y todos estaban asombrados por la belleza de Zoraida. El grupo se dirigió a la iglesia y adentro, Zoraida vio varias imágenes de Lela Mario. El renegado le explicó la importancia de las imágenes en la religión cristiana y ella comprendió. Conseguí dinero para comprar un caballo que llevara a Zoraida. Ahora vamos a buscar a mi padre y a mis hermanos. Deseo escuchar sus historias y ella tiene esperanza de volverse cristiana. Me asombra cómo no se ha quejado de la pobreza que hemos pasado. Capítulo 42. Un reencuentro. Fernando le expresó su gratitud al cautivo por haberle contado su extraordinaria historia y le ofreció su ayuda. Ahí me quedo porque el capítulo continúa, que llegan otros personajes. Bueno, ahí se termina prácticamente el cuento de El cautivo. Muchas gracias por la lectura. Me parece en algún momento, tratando de digerir el Quijote, porque pareciera que es algo que, como vos decías, que todo el mundo habla, que es muy bueno y a veces no tenemos el acceso, que hay 4 temas principales en la obra del Quijote: la libertad, el amor, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal. De alguna forma se ve reflejado en este relato. ¿Vos crees que esas son las características de este libro o del género que formó Saavedra? A ver, del género, no sé, porque, bueno, y este es otro tema que ya se me olvidó abordar antes. Cuando Saavedra hace este cambio del hilo narrativo que te decía, que lo hace más grande, ¿verdad? Lo que está creando es la novela, ¿verdad? Sí. Y es, de hecho, la primera novela del mundo, ¿verdad? Solo que no lo saben. Es hasta 1800 y pico que se pone de moda la novela en el romanticismo, que empiezan a investigar, bueno, y este género de dónde salió y todo, y llegan a descubrir Don Quijote, ¿verdad? Entonces, en general, pues la novela, pues sí, los temas, como dicen, ¿verdad? Usualmente son 4, ¿verdad? Como es el amor, la muerte, el honor, muerte, honor, solo esos 3, ¿no? Amor, muerte y honor, sí. Dicen que son solo esos 3 en toda la literatura, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sabría decirte cuál era la intención concreta de Cervantes, pero al menos en esta primera parte creo que queda muy clara. Lo que él quiere hacer es mostrarnos estos dos mundos, ¿verdad? El mundo de los ideales, ¿verdad? Y cómo se han perdido en la España de esa época ante tanta riqueza y materialismo, etcétera, ¿verdad? Pero es un ideal bueno, muy cristiano también, ¿verdad? Vemos acá, por ejemplo, en el cuento cómo le tiene que explicar la importancia de las figuras en las iglesias, ¿verdad? La chica árabe, porque no lo iba a entender, ¿verdad? Y cómo el papá dice, bueno, cuando llegue a España con los cristianos, allá va a poder ser más promiscua que en la tierra árabe, ¿verdad? Que todavía siguen pensando algunas personas eso, literalmente, ¿verdad? Entonces, creo que sí podríamos encontrar todos esos valores en la obra y en el cuento, por supuesto, ¿verdad? Me parece interesante eso que decías, solo como para remarcarlo. O sea, que prácticamente Don Quijote es el germen o la primera novela. Antes de eso solo era poesía y cuento. Básicamente sí. Se usaba la novela, a ver, existía la palabra novela, pero eso nos genera un pequeño problema. Se usaba la palabra novela para decir cuento, ¿verdad? Y lo que pasa es que en italiano, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando del Renacimiento. Yo no hablo italiano, pues, pero sí sé este detalle. Sé que novela se dice román
y cuento se dice novel, ¿verdad? Mm, Entonces fue una mala traducción en español. Por eso es que Cervantes precisamente también tiene un libro llamado Novelas Ejemplares, ¿verdad? Y eso ok. nos genera otra confusión. Lo que pasa es que Cervantes, y otro tema que vamos a abordar, tiene una vida muy parecida a la del cautivo, ¿verdad? De hecho dicen que es autobiográfico. Pero el punto es que él estuvo mucho tiempo en Venecia y en otros lugares italianos y tuvo contacto directo con el Renacimiento. Cuando él llega a España, se da cuenta que como España tenía cerradas las fronteras, no dejaba que entrara nada del Renacimiento por cuestiones políticas, eh, Ujú. alguna gente está tratando de imitar lo que el Renacimiento, pero como no tienen contacto directo, desconocen cómo es. Entonces están escribiendo cuentos, pero no son buenos cuentos, son anécdotas, son historias, son refranes. Entonces él y escribe novelas ejemplares en el sentido de, aquí les pongo algunos ejemplos de los cuentos que se publican en Italia, ¿verdad? Y entonces en ese sentido son novelas ejemplares, cuentos de ejemplo. Pero, y después la palabra novela ya termina siendo un nuevo género literario, pero hasta 1800. Y está también el otro tema que ya posteriormente, igual en 1800, se le pone el nombre novela pastoril Ujú. a cuento pastoril, ¿verdad? Que era un género que inicia desde la antigua Grecia y que también se vuelve a poner de moda en la España del Renacimiento. Y el mismo Cervantes tiene una novela pastoril que es La Galatea, que, que de hecho es la obra que él piensa que va a ser la mejor, que va a quedar en la Ujú. posteridad de él. Pero hoy resulta que la Galatea es una más de las muchas novelas pastoriles que se escribieron en la época, ¿verdad? Mientras que el Don Quijote rompió el molde. Entonces, esta novela pastoril es un cuento donde siempre son dos pastores, los personajes principales, que se aman y que por alguna razón no pueden amarse y entonces tienen que resolver ese, Consumar. exactamente, tienen que ver cómo consuman su amor y listo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que de hecho los mismos griegos no les gustaba mucho porque eran bastante infantiles, ¿verdad? Era como la versión de Disney de cualquier cosa. Usualmente aparecía el dios Pan y los animalitos. Y nos quedan pocas de las obras griegas, pero está Dafne y Chloe, es una novela pastoril, y es tal cual Disney, ¿verdad? Están Daphne y Chloe en los pastos y llegan las avecitas y les cantan y llegan los animalitos y cantan en coro y les llevan comida y, o sea, literalmente es como una princesa de Disney, ¿verdad? Entonces Solo para falta que los, aparezca Bambi para que esté completo. ¿Sí? Eso totalmente, sí, sí, es así. Entonces a los mismos griegos no les parecía un género fuerte, ¿verdad? Ujú. Pero en la época del Renacimiento, pues se retoma bastante este género también. Ahora, se dice en estas épocas que, o, bueno, tal vez ya no tanto, ah, de que había tres oficios en los que podrías estar para poder asegurar tu comida, ¿verdad? Chafa, Hay sacerdote, pura ¿verdad? comida segura. Exactamente, ¿verdad? Y político, creo que también se mencionaba, pero aquí nos menciona letras, negocios o milicia. Y en un capítulo anterior, que creo que fue el que de los que explicaste, habla sobre la importancia entre la preeminencia entre las armas sobre las letras. Ahora, esa disertación que dice antes, ¿vos crees que será ironía? Porque al final, siendo un escritor, eh, pero también tomó las armas. Lo creí importante a ambas actividades, ¿no? Claro, sí, al final, pues él efectivamente tuvo los dos empleos, ¿verdad? Eh, como un dato curioso, antes de responderte esta parte, eso ya aparece en un libro medieval español que se llama El Conde Lucanor, Ok. esa misma historia, ¿verdad? Y también creo que lo retoma Borges en otro cuento, ¿verdad? Pero Ujú. es tan popular que se vuelve el refrán popular ese, ¿verdad? De chafa y cura, comida segura. Entonces, en el caso de Cervantes, pues sí, efectivamente, él fue militar, ¿verdad? Recordemos que en esta época todavía estamos hablando de nobleza, ¿verdad? Si no Ujú. eras de la nobleza, no podías sobresalir de tener dinero. Ahora Cervantes, igual que Don Quijote, eran hidalgos,
¿verdad? Hidalgo significa hijo de algo, ¿verdad? Hijo Ujú. de algo, es decir, que tenés cierta nobleza, pero no sos noble, ¿verdad? Como aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuando la gente dice, ay, es que mi tatarabuelo era, y te tiran un apellido famoso de la élite, ¿verdad? Pero ya nada que ver, ¿verdad? Somos los pobres. Exactamente la misma idea de los hidalgos. Entonces, es más, el papá de Cervantes tenía un trabajo que a Cervantes le daba mucha pena, era su deshonra, Mm. y era que era artista. O sea, hoy decimos, ¿por qué le va a dar pena, verdad? Pero es que recordemos que estos españoles vivían, y todavía hoy en Guatemala hay gente que piensa así, eh, que lo único digno era vivir de tus rentas, ¿verdad? Hay gente que Ujú. todavía dice, ojalá viviera de mis rentas. Literalmente quiere decir, no quiero trabajar, quiero vivir de alquilar locales o de alquilar casas, ¿verdad? Entonces, trabajar sí era una deshonra, como dicen ahora en broma, pero no era broma, que trabajen los pobres, ¿verdad? Y entonces trabajar era algo que daba pena, daba vergüenza. Ujú. Y en buena medida, para limpiar esa deshonra, es que Cervantes toma las armas, ¿verdad? Y se va a la guerra. Ahora recordemos que esas guerras, es que eso es otra cosa caótica. Europa en esta época era un caos terrible. No existían países, existían reinos. Eh, España tenía terrenos, por así decirlo, en partes que hoy serían Francia, serían Flandes, que serían Italia, ¿verdad? Entonces, y se peleaban ahí con otros territorios, entonces era un relajo, los varones, los contra los duques, y el rey contra el papa, y el papa contra todos, era un relajo. Entonces, eh, Cervantes toma este camino precisamente para limpiar un poco la reputación familiar, ¿verdad? Ujú. Eh, y que era una de las pocas formas pues, de agenciarse fama y dinero. Pero, bueno, sí le funciona, ¿verdad? En la famosa guerra de Lepanto, ¿verdad? A él le da fiebre y tenía permiso de no presentarse a la batalla. Sin embargo, el barco es asediado por franceses, si no me equivoco, ¿sí? Y a pesar de que él tenía dispensa, sube a cubierta y pues entra en batalla. Y ahí es donde le cortan la mano, que no es que le corten la mano, sino que le cortan los tendones, ¿verdad? Entonces Ujú. muchas veces uno oye que es el manco de Lepanto, y ahí tiene las dos manotas, ¿verdad? Era que sí tenía la mano, pero no podía usarla, ya no tenía movilidad. Entonces, ante esa actitud de defender el barco, cuando termina su servicio militar, su jefe le escribe una carta de recomendación extraordinaria para que cuando llegue a España pueda conseguir trabajo. La mala suerte es que cuando va de regreso a España, le pasa lo mismo que al cautivo, ¿verdad? Llegan unos árabes, piratas, asaltan el barco y le encuentran esa carta. Entonces, al leer la carta, ellos dicen, pucha, que este señor ha de ser súper famoso en España y ha de tener un cuello terrible. Y se lo llevan secuestrado, ¿verdad? Piden un rescate tan alto que su familia no puede pagarlo. Entonces, hasta el año Ujú. siguiente le baja un porcentaje. No pueden pagar. Y así nos vamos. Cada año le van bajando el valor hasta que de último ya era casi que oferta, lléveselo gratis, 2 por 1, y ya tenía tan poco valor que lo mandaban al puerto a ser mandado, a comprar pescado, cosas así. Y ahí conoce a otro español que llegó a comerciar, le cuenta que es cristiano y este otro español decide comprarlo, ¿verdad? Para poderlo dar en libertad en España, y así lo hace. Cuando llega a España, todo esto es real, ¿verdad? Aunque Ujú. parece que cuento. Logra que le den un trabajo, algo así como lo que aquí en Guatemala sería un vista de aduanas, ¿verdad? El que Ajá. tiene que ir a revisar las cajas para ver qué impuesto paga cada cosa. Entonces, ese es su chance, y lo hace tan bien que descubre una red, como la línea, ¿verdad? Una red de Ujú. personas que están coordinadas para no pagar impuestos, ¿verdad? Dando coimas por aquí, por allá, y los denuncia. Pero resulta que, como en la línea, resulta que los que organizaron esos fueron el cura del pueblo y el alcalde del pueblo.
Entonces, en vez de ser ellos los amonestados, al que terminan despidiendo y con grandes problemas legales es el mismo Cervantes, ¿verdad? Entonces le va pero de la patada. Él muere en la pobreza, ¿verdad? Él tuvo 2 hijas o 3 hijos, no me acuerdo, creo que 3 hijos. Y el más pequeño era varón, como sabes, va en esa época, lo que un hombre quería era un hijo varón para que Ujú. heredara el nido y todo, pero el muchachito se muere a los 5 años, ¿verdad? No, no se logra, como dicen. Entonces, no tener un heredero varón es ya de por sí una desgracia para él. Vivía en un cuarto, él, sus 2 hijas, su esposa y su suegra, ¿verdad? Entonces, al estar solo rodeado de mujeres, un enemigo, no se sabe exactamente quién, le puso una denuncia de que era un prostíbulo y que él era el padrote. Entonces, que era mentira, ¿verdad? Encima de todo, están insultando a su esposa, a su suegra y a sus hijas, ¿verdad? Entonces, al final, se va preso también por ser padrote, logra demostrar que son sus hijas, ¿verdad? Y que no trabajan de eso, pero pierde dinero en abogados y no consigue. Y la verdad es que el pobre muere en la liquidez, ¿verdad? En total pobreza. Algunas obras se vendieron, Don Quijote de hecho fue bastante vendido, aunque no un éxito editorial, y que pues tampoco lo logró sacar de la pobreza, ¿verdad? Y él muere meses después de publicar la segunda parte del Quijote. Ahora, sí, lo que decías, hay mucho paralelismo, si lo podemos ver, entre el cautivo y él, pues porque él también estuvo en Argel, fueron 5 años que estuvo ahí, y como vos decías, pues fueron bajándole hasta que alguien lo rescató. Pero, ¿vos crees que influyó el hecho que estaba en Argel? Porque al final, como vos decís, no es que estuviera cautivo como tal, sino que al final andaba como Juan por su casa y fue influido, pienso yo, mucho por la cultura. ¿Vos crees que así fue? Yo creo que al final sí. Por ejemplo, recordemos que el mismo Don Quijote, ¿verdad? Él no se atribuye la autoría, que sabemos que él es el autor, es como no sé qué trató de hacer ahí, pero él dice que no escribió el Quijote, ¿verdad? Sino sí de Sino que se lo Hamete de contaron. Benengeli. No, iba caminando en un parque, en un mercado, y se encuentran unos papeles Ah, viejos en sí. árabe. Los Ujú. compra y le pide a un muchacho que se los traduzca y que el muchacho se empieza a reír un montón y que no sé qué. Y entonces lo que él supuestamente está publicando es la traducción de esos papeles y que el autor original de Quijote es Cide Hamete de Benengeli, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tiene cierta admiración por los árabes solo con eso. Lo otro es, yo creo, esto también es una cuestión personal, pero creo que al estar expuesto a otras religiones y al escuchar las críticas que veíamos ahí mismo en la lectura, ¿verdad? Lo de que si Ujú. los cristianos o no, la misma crítica a la adoración de imágenes, ¿verdad? Lo lleva a ser más reflexivo. Y buena parte de esas reflexiones, ¿verdad? Son las que vemos en el Quijote también, ¿verdad? Sí, y mucho se ha hablado al final del hecho de que hay que hacer una quijotada, o este hizo una quijotada, o que estar luchando contra molinos de viento. Hay bastantes analogías que salen de la obra. Obvio, no por eso pensaría yo que es importante leerlo, pero ¿por qué vos crees que podría ser importante leer la obra? ¿Y a qué edad? O sea, ¿sería siempre una obra para leer en el diversificado? ¿O tendríamos que leerla después? Porque yo sé, bueno, no sé, yo creo que hay algunos libros que deben de leerse en la adolescencia y posiblemente releerlos después. Pues yo me recuerdo cómo me marcó a mí Siddhartha o Lobo Estepario. Fue para mí muy, muy buenas obras en los momentos de adolescencia. Ya cuando los volví a releer, ya a los veintitantos, pues vi otras cosas, pero sí, sí fueron importantes para mí. ¿Vos crees que realmente es importante leer el Quijote en la adolescencia? Creo que efectivamente hay libros que podrían hacer más clic con un adolescente, precisamente como todos estos de Hermann Hesse que decís, ¿verdad? Incluso Nietzsche, creo que también. Pero creo que ahí viene la idea de las referencias culturales, ¿verdad? Ujú. Eh, buena parte de ser un pueblo, una nación, es tener las mismas referencias, ¿verdad?
Entonces, como vos decías, lo de los molinos de viento, hacer una quijotada, la imagen de Sancho Panza, es algo que los patojos se van a encontrar en la tele, en la radio, bueno, la radio ya no existe, creo, en muchas otras referencias, ¿verdad? Entonces, no entender esa referencia es el problema, ¿verdad? Creo que podría hacerse un esfuerzo y no por promover el libro de la editorial, sino cualquier otra, porque hay muchas otras versiones resumidas, etcétera. Podría hacerse un esfuerzo por acercarse al libro de una manera más amigable, y ya si a la persona le llama la atención, más adelante, que se tome el tiempo de leerlo. Pero, digamos, lo peor es obligar a alguien, ¿verdad? Obligar a alguien a leer. Pero si lo van a hacer de todos modos con la idea de que hay referentes mínimos en la literatura, pues podría ser una lectura más mediada, más fácil de entender, ¿verdad? Aunque sí coincido. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en la adolescencia, sobre todo, es que los patojos elijan, ¿verdad? Darles, miren, tiene que leer 5 libros en este año, de estos 25, ¿verdad? Elijan ustedes cuál de estos 25 quieren leer, ¿verdad? Y entonces ahí cada patojo podrá ir eligiendo, ¿verdad? Pero sí, digamos, yo recuerdo cuando trabajaba en otra oficina, el momento del café, ¿verdad? Todo el mundo se acercaba a donde estaba la cafetera y nos servíamos y nos tomábamos 10, 15 minutos para platicar, y buena parte de la plática era, ¿qué viste en Netflix? Otra vez mi referencia, ¿cómo va tu serie, verdad? ¿O ya viste tal otra serie, que no sé qué? Y esas Ujú. referencias, ¿verdad?, a las series principales era la función que tenía la literatura, ¿verdad? Ya leíste Don Quijote, ¿qué te parece lo que hizo Sancho Panza? ¿Y te acordás cuando los molinos y no sé qué? Entonces, eso que ahora ya no se da tan naturalmente, a menos que estés en un club de lectura o algo así, ¿verdad? O que te juntes con tu amigo directamente a hablar de literatura, o bueno, podría darse también en un contexto más cotidiano, pero eso es lo que debería dirigir un docente de literatura, ¿verdad? Esas pláticas, precisamente, que al final sí van a ser referencias, ¿verdad? Para que todos nos entendamos y todos podamos, o sea, digamos, hay ciertas cosas que uno considera como mínimas que deben saber otras personas, y entre ellas está de qué trata el Quijote, ¿verdad? Y más o menos de qué habla, pienso yo. Sí, yo me recuerdo, lastimosamente ahorita no me cae a la mente el nombre. Normalmente me recuerdo por los apodos. Había un maestro que le decían Naranjito y que nos leía el señor presidente, y que ahí me nació la conciencia, iba a decir yo, que tuve, Así me exactamente, tuve el referente de leer ese libro y de leer otros por la introducción. Al final, hay muy buenos podcasts, hay unos podcasts de la cadena SER que se llama Un libro, una hora, donde te cuentan en una hora el libro, y entonces como que vas, voy a buscar este libro. Yo creo que es importante la forma en que les acerquemos a los patojos la literatura para que despierte en ellos la necesidad o la curiosidad de saber de esto. Creo que al final podría ser la forma en la que podríamos acercarlo. ¿Y qué te parece si, como para ir terminando, podrías presentarnos a, a, a los principales actores en el Quijote, como para dar un abreboca? Sería Don Quijote, Sancho Panza, la Dulcinea y los Molinos de Viento, que al final son un personaje dentro del libro. ¿Qué podrías decirnos de ellos como para crear algún interés en la lectura del Quijote? y bueno, Don Quijote, pues, es este personaje que lee tanto que se vuelve loco y se cree lo que está leyendo, ¿verdad? Y él se considera a sí mismo ¿cómo se llama? Un caballero, ¿verdad? Sancho Panza es su vecino y es este personaje bastante ignorante, pero al mismo tiempo crédulo, ¿verdad? Bueno en general,
pero también es bastante, como te decía, materialista y práctico, ¿verdad? Él está interesado en comer. Él sale, mientras que Don Quijote sale a sus viajes, que son tres, por los ideales, para defender el mal, defender a las damas, dice, y enmendar entuertos. No recuerdo cómo era su dicho, ¿verdad? Que además es una referencia de héroe. Ahorita te iba a decir un dicho como el de Chapulín Colorado, y es que el Chapulín Colorado es eso, es un héroe basado completamente en el Quijote, ¿verdad? Eh, entonces, mientras el Chapulín, mientras Don Quijote es así idealista, ¿verdad? Sancho Panza es completamente materialista, y ahí tenemos ya una dialéctica, ¿verdad? Una lucha entre dos personalidades. La Dulcinea, pues es un personaje ficticio, porque al final no es tan real. Bueno, es y no es real, ¿verdad? Sí existía, pero obviamente ha sido eh, idealizada por Don Quijote, ¿verdad? Entonces era una muchacha, no me acuerdo qué era, no me acuerdo si era marranera, creo que era una marranera, del Toboso, y que Don Quijote la vio una vez, ¿verdad? Alonso Quijano es Don Quijote cuando no es Don Quijote, es como su otra identidad, que de ahí viene otra vez, qué sé yo, Clark Kent y Superman, ¿verdad? Ujú. Entonces esa es la idea, y que yo creo que le haría mucho clic, por ejemplo, o al menos a mí me pasaba cuando tenía 15, 17 años, cuando idealizas a la otra persona, ¿verdad? Es que, no sé, es eso, ¿verdad? Nunca va al baño, ¿verdad? Nunca come, nunca dice malas palabras y es perfecta. Y no es cierto, ¿verdad? Entonces cuando al final se ven obligados a enfrentarse, y no a enfrentarse, pues, sino a encararse, creo que es en la segunda parte, incluso Sancho tiene que inventarse, ¿verdad? Que ella tiene no, que Don Quijote está embrujado, ¿verdad? Y no puede ver la belleza real de la Dulcinea, sino que solamente ve a esta marranera del Toboso, ¿verdad? Eh, los molinos, pues no sé, yo en lo personal siento que no son tan importantes. Lo importante de los molinos es esa visión que tiene Don Quijote de que son gigantes contra los que tiene que enfrentarse, y que a pesar de su tamaño, a pesar de él ser un simple mortal, va y los enfrenta, ¿verdad? Ahora como personajes, pues podríamos hablar del barbero, ¿verdad? Y del cura, ¿verdad? Que son los dos amigos de Quijote, que se embarcan a seguirlo en sus aventuras un poco más atrás para convencerlo, ¿verdad? Y aquí hay algo importante, hay que recordar que los barberos en esa época eran médicos. O sea, sí Ujú. cortaban el pelo, pero también eran médicos. Entonces era como una figura un poco más socialmente más importante que un barbero hoy en día. Es al barbero al que se le ocurre la idea de meterse dentro de la lógica de Don Quijote y hacerse pasar por el Caballero de la Luna, uno de los espejos. Bueno, es que son dos, ¿verdad? El Caballero de los Espejos primero y el Caballero de la Luna después. El Caballero de la Luna es el barbero disfrazado y lo obliga a enfrentarse a duelo, pero resulta que gana Don Quijote. Entonces en la segunda parte vuelven a hacer lo mismo, pero ya el Caballero de los Espejos, si no me equivoco, y donde lo vuelve a retar, gana el Caballero de los Espejos y lo obliga a regresar a su casa. Y es ahí donde empieza la muerte del Quijote, ¿verdad? Por su depresión y todo, hasta que se desquijotiza, ¿verdad? Y esa desquijotización es importante porque, o sea, vuelve a la normalidad, o sea, recobra la cordura, porque lo que está haciendo Cervantes ahí es matar a su personaje para que no se lo vuelvan a robar, porque recordemos que hubo una segunda parte escrita por Avellaneda, Apócrifo. sí, apócrifa, que se lo volvieron facho, diríamos en Guatemala, ¿verdad? Defensor del rey, defensor de la iglesia y defensor cuando esa no era la voluntad de Cervantes. Entonces lo desquijotiza para que nadie más vuelva a utilizar su personaje en su nombre, ¿verdad? Entonces creo que esos serían los personajes. Ah, bueno, y los duques. Los duques también son importantes, ¿verdad? Que aparecen en la segunda parte, y que es que ellos se han enterado de la existencia de Don Quijote y le dan la bienvenida, pero estos duques son muy charrasqueros, ¿verdad? Muy bromistas. Entonces, y les gusta mucho hacer obras de teatro. Entonces utilizan mucha de la parafernalia del teatro para construir cosas
y crear escenarios en los que el pobre Don Quijote se ve involucrado, ¿verdad? Y todos los demás matándose de la risa, mientras el pobre cree que está volando sobre un caballo hecho de palos y que se enfrenta con la princesa Miconicona, algo así se llama. Y bueno, en fin, ¿verdad? Pero digamos, todos los escenarios absurdos se los ponen los duques, ¿verdad? Para ver hasta dónde llega la locura de Don Quijote y al mismo tiempo su idealización y su ánimo de sacrificarse. Me llega. Entonces, vamos ya al final, los anuncios parroquiales. No quisiera cerrar sin hacer comentarios de que se suscriban, de que den estrellitas o like, porque al final eso ayuda al algoritmo a que aparezca en las listas o de recomendaciones de alguien más. Recordarles que hay varios podcasts buenos, así como el de Javier, que lo voy a dejar ahí para que lo presente, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Google Podcast y en las demás plataformas. Entonces, ¿cuál es tu podcast y cuál es la temática para que nos contes ya finalizando? Claro, el podcast se llama Charlas Literarias y lo encuentran en casi también cualquier plataforma. Y la idea es platicar un poquito acerca de distintos temas de literatura. A veces hablo también un poquito de traducción, teoría crítica, bueno, gramática a veces también. Entonces, actualmente pues está en la sexta temporada y más o menos la idea es 2 temporadas al año, ¿verdad? Pero ahí nos pueden encontrar como charlas literarias. Perfecto. Y también mencionar la editorial, Javier. Ok, gracias. Pues la editorial se llama Kazam A, con H al final, y la encuentran en www.kazama.com y en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok tenemos ya, igual, como editorial Kazam A o solo Kazam A. Bueno, fantástico. Entonces, eso es todo, Javier. Un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por escuchar. Si llegaron acá, siempre lo digo, que al final yo creo que soy de las personas que más disfruto con el invitado de hablar de todas estas cosas y esperaría que ustedes también disfruten. Nos seguimos escuchando. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Feliz noche.